Estoy a punto de contarles una etapa de mi vida que sigue afectando a mi familia. Aún después de tantos años, mis compañeros de primaria de aquel entonces siguen hablando de lo que pasó. Perdí contacto con casi todos, pero hace poco, en una reunión, alguien que no conocía me preguntó si yo era ese niño al que le había ocurrido todo. Mi familia insiste en que mucho de lo que voy a contarles no ocurrió, que es mi imaginación, un recurso de mi cerebro para lidiar con el trauma. Sin embargo, estoy seguro de que muchos de los que hayan vivido por aquí conocerán las leyendas e incluso a los personajes que estoy por nombrar. Esto se pone muy interesante. Solamente suscríbete que ya empieza lo mejor de la historia. No recuerdo todo como si hubiera sido ayer. Apenas unas semanas antes de que terminara mi catecismo e hiciera mi primera comunión, mi hermano Carlos, 3 años mayor que yo, comenzó a actuar extraño. A diferencia de mí, Carlos se había negado siempre a hacer su primera comunión. Como resultado, mi madre estaba obsesionada con que yo la hiciera. Al principio, me llevaba al catecismo con tanta emoción que ella misma se quedaba en la iglesia ayudando mientras cuidaba a mi hermanita Mari Carmen, que tenía 3 años por aquel entonces. Pero después de unas semanas, Mari Carmen comenzó a llorar cada vez que nos acercábamos a la iglesia, situada en la colonia Guaycura de Tijuana, en una subida empinadísima. Decía que le daban miedo las señoras de negro, refiriéndose, pensamos, a las monjas que vivían en el convento al lado de la iglesia. Por más que le explicamos que las monjas eran buenas y no había nada que temer, Mari Carmen se aterrorizaba y mi madre, a regañadientes, decidió dejar de acompañarme y yo empecé a ir solo. Bueno, no completamente solo. Me acompañaba Diego, un chico griego que vivía 2 calles más abajo de mi casa y cuyo papá siempre lo llevaba al catecismo. Pero un día, incluso él dejó de ir con nosotros, y Diego y yo comenzamos a recorrer el camino juntos, sin la compañía de un adulto. Había algo extraño en esos días. La colonia parecía desierta, como si solo los habitantes más extraños se atrevieran a salir. Recuerdo una ocasión en particular. Salimos de la iglesia un poco más tarde de lo habitual, lo suficiente para que empezara a oscurecer. En lugar de bajar por la calle principal, decidimos tomar un atajo por un camino que bordeaba la escuela primaria que estaba a unas cuadras de la iglesia. Un sonido que venía desde el interior de la escuela nos llamó la atención. Era extraño escuchar algo a esas horas en una escuela desierta. Mi primera reacción fue correr, pero al dar la vuelta, noté que Diego no estaba a mi lado. Me frené y lo vi trepado en el cerco, mirando hacia dentro de la escuela, hacia los salones de sexto, cerca de la salida. Me acerqué lentamente y le pregunté qué estaba viendo. Diego, con un tono de voz apenas audible, me respondió: «Cállate, nos va a ver». Entonces la vi. Dentro del salón, a pocos metros de donde estábamos, iluminada apenas por la luz de la lámpara de la calle, se encontraba la figura de una monja, inmóvil, mirando hacia afuera. Algo en su postura y su inmovilidad me heló la sangre. Corrí tan rápido como pude, sintiendo los latidos de mi corazón en mis oídos, pero al voltear para asegurarme de que Diego me seguía, vi que no era él quien corría a mi lado. Era un niño de ropas extrañas, rubio, que me sonreía mientras mantenía mi ritmo. Aceleré aún más, dando la vuelta en la siguiente calle, aunque eso me alejaba de mi casa. El niño continuaba a mi lado, riéndose. Llegué a la calle principal y, finalmente, lo perdí. Si te gusta este tipo de historias, dale like y continuamos. Totalmente agotado, me detuve a descansar y, aprovechando la oscuridad de las calles, me acerqué de nuevo a mi casa. A una cuadra de llegar, vi a mi madre caminando apresurada con Mari Carmen de la mano.
Al verme, su mirada pasó de la preocupación al alivio y luego al enojo. «Ahora subes a la iglesia y buscas a tu hermano», me ordenó. Sentí como si me cayera un balde de agua fría. No quería regresar a ese lugar, pero cuando traté de contarle lo que había pasado, me regañó aún más por inventar historias. Subí de nuevo la empinada calle, esta vez con lágrimas en los ojos, hasta que escuché un grito que me heló la sangre. 2 figuras venían corriendo hacia mí. Quise dar media vuelta y correr de regreso a casa, pero el miedo me paralizó. Una figura pasó corriendo por encima de mí, mientras que la otra me levantó del suelo. Era Carlos, mi hermano. Me había encontrado, pero algo nos perseguía. Al volver la vista, vi a Diego corriendo hacia nuestra casa, con el rostro lleno de sangre. Carlos me jaló del brazo y comenzamos a correr detrás de él. Al llegar a casa, mi madre atendió a Diego. La cara de Diego estaba cubierta de sangre y parecía como si su piel estuviera rasgada, como si algo o alguien lo hubiera atacado. Su padre no estaba, así que un vecino se lo llevó al hospital. Mi madre nos preguntó qué había pasado, pero ni Carlos ni yo teníamos una explicación. Esa noche, Carlos se acercó a mi cama y me contó algo que nunca había oído antes. Me habló de las monjas de negro, de cómo las había visto en varias ocasiones, de cómo sus risas eran lo más aterrador que había escuchado en su vida, y me dijo que por ellas no había hecho su primera comunión. Según él, no eran monjas de verdad, sino personas disfrazadas que intentaban asustar a los niños. Desde ese día, empecé a ver a las monjas de negro por todos lados. En mis pesadillas, en la esquina de mi calle, incluso en el patio de la escuela. Sus rostros pálidos y sus risas resonaban en mi cabeza, recordándome constantemente que había algo más allá de lo que podía comprender, algo que acechaba en la oscuridad y que ningún adulto parecía poder ver o entender. Las cosas se intensificaron después de aquel incidente. Diego dejó de ir a la escuela, y los rumores de lo que le había pasado comenzaron a correr. Algunos decían que había sido atacado por perros callejeros, otros que había tenido un accidente en casa. Pero yo sabía la verdad, o al menos parte de ella. Mi madre, notando mi creciente miedo, decidió hablar con el sacerdote de la iglesia, esperando que él pudiera ofrecerme algún consuelo o explicación. Pero su respuesta no hizo más que incrementar mi terror. Dijo que había oído historias similares antes, de niños que veían a las monjas de negro y de cómo esos niños solían enfermar o desaparecer. Aseguró que eran solo leyendas, cuentos para asustar a los pequeños, pero en sus ojos vi preocupación, como si él también creyera en esas leyendas. Me ofreció una cruz bendita y un rosario, diciéndome que rezara cada noche antes de dormir. Pero las oraciones no ayudaron. Cada noche, el mismo sueño. Me encontraba de pie en el patio de la escuela, y al otro lado del cerco, las monjas me miraban. Sus rostros eran borrosos, como si estuvieran envueltos en una neblina, pero sus ojos brillaban con una intensidad antinatural. No se movían, no hablaban, solo me observaban. Y en el sueño, siempre escuchaba una risa, suave al principio, pero aumentando de volumen hasta convertirse en un eco ensordecedor. Una noche, en medio de una de esas pesadillas, escuché la voz de Mari Carmen llamándome. Me desperté y la encontré de pie junto a mi cama, con los ojos abiertos de par en par, señalando hacia la ventana. «Están aquí», susurró, y al mirar hacia afuera, vi las sombras moverse, como figuras danzando bajo la luz de la luna. A partir de ese momento, todo cambió. Los sonidos en la casa, las puertas que se cerraban solas, los susurros en la oscuridad. Carlos y yo tratamos de proteger a Mari Carmen,
de mantenerla a salvo de esas figuras, pero parecía que ellas siempre estaban un paso adelante. Y una noche, Mari Carmen desapareció. Al día siguiente, la iglesia de la colonia amaneció con una figura nueva en el altar, una pequeña estatua de una niña con los ojos cerrados, rodeada de monjas de negro. Y aunque la gente decía que era una nueva imagen traída de un lugar lejano, yo sabía la verdad. Sabía que Mari Carmen estaba allí, atrapada en esa estatua, vigilada eternamente por esas monjas que nos habían perseguido desde el principio. Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia y si has vivido algo similar. Hasta pronto.